Estaba diciéndole, compartiendo con el doctor que nos habló al principio esta mañana, diciendo que a veces la consejería pastoral es bastante buena. Yo conocí un caso donde un muchacho tenía, como el doctor dijo, él sí mismo tenía miedo a volar. Entonces no sabía, tenía que hacer un viaje a un congreso y fue a su pastor y le dijo: por favor, necesito que usted me asesore, pues tengo miedo a volar. Y entonces el pastor oró por él y le dijo: mira, cuando te sientes en el avión y veas que te ataca el miedo, tú ora. Sí, pero no puedo cerrar los ojos, me da miedo. Bueno, entonces busca algún texto o piensa en tu cabeza algún texto de la Escritura que tú puedas repetir y que te dé tranquilidad. El muchacho subió, aceptó eso, se fue al avión, el avión comenzó a carretear, subió y miraba por la ventanilla. Y no podía cerrar los ojos y empezó a decir: ay, Señor, ayúdame. Y se acordó de lo que el apóstol San Pablo dijo y empezó a repetir el texto de la palabra. Y si vivimos, para Él vivimos. A veces resulta el consejo, ¿no? Bueno, tengo el honor de moderar un poquitito este panel y lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a hacer algunas preguntas a los panelistas. Ellos van a responder la primera o segunda pregunta, los cuatro. Luego cada uno va a responder alguna pregunta que ya tienen más o menos pensado. Y luego vamos a abrir para algunas preguntas de ustedes. Hay un micrófono aquí adelante que el hermano Roberto después, en caso de necesidad, lo va a caminar para ayudarles a ustedes. Bueno, la primera pregunta que tengo para el panel en esta mañana es la siguiente. ¿Por qué es importante comprender nuestras limitaciones a la hora de aconsejar? ¿Por qué es importante comprender nuestras limitaciones a la hora de aconsejar? La segunda parte de esta pregunta es: ¿reconoce usted sus limitaciones como asesor? ¿Reconoce usted sus limitaciones como asesor? Y la clave en su ministerio, que han estado envueltos en el ministerio pastoral, es: ¿cuándo ustedes descubrieron sus limitaciones? ¿Se entendió? Muy bien, adelante. Son tres preguntas. Son tres preguntas en una. Primeramente, creo que es difícil entender nuestras limitaciones cuando nos falta la preparación formal. Yo entré al ministerio, yo tengo 12 años de pastorado, fui pastor, comencé muy joven en el pastorado. Básicamente me enviaron, como a muchos de ustedes, me lanzaron al ministerio sin preparación y estaba muy bebé, muy inmaduro. Pero en mi inmadurez yo pensé que las sabía todas. Pensé que no necesitaba educación, pensé que yo podía darle consejos a todos y resolver todos los problemas de todo el mundo. Y creo que fue ahí en el ministerio donde el Señor tuvo que tratar con mi corazón y llevarlo a humillarme y entender que tengo muchas limitaciones y que el único que me puede ayudar a pasar ese proceso donde nos moldea en las personas y los pastores que Él quiere que seamos es Él. Y fue precisamente, hablando de cómo fue que me di cuenta, fue ahí en el pastorado, muy joven, cuando me enfrenté a una situación muy fuerte y verdaderamente no tenía las herramientas para tratarlas. Lo primero que hice fue llamar a los pastores míos y yo pedirles consejo a ellos para poder aconsejar. Y déjeme decirle que eso funciona, pero eso también tiene sus limitaciones. Y que lo más efectivo es entender que nosotros no somos superhombres y supermujeres, de que nosotros simplemente somos siervos, que necesitamos primero depender de Dios y segundo tomar nuestra vocación con excelencia.
y decir, si tú, Dios, me has llamado, yo necesito prepararme bien para hacer esto. Y ahí fue cuando yo entendí eso y comencé mi caminar en la educación, terminé mis estudios de bachillerato y después llegué a una clase, por eso me gusta mucho esta conferencia, porque llegué a una clase, la clase que el Dr. Harris ha estado mencionando, su clase, en el programa de maestría, donde eso me cambió el panorama de cómo lidiar con las cosas tan importantes como aconsejar. Las palabras de un pastor cuando aconseja pueden transformar la vida y las decisiones que las personas toman. Y tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Muy bien. Creo que mi proceso empieza desde que soy niña, cuando como hija de pastor me tocaba trabajar con los niños y venían las preguntas de lo que pasaba en casa. Mientras papá predicaba a una congregación, yo predicaba a los niños y ahí se ventilaban muchas cosas de lo que estaba pasando. Y a mí me preguntaban qué tenía yo que hacer y pues yo lo que sabía a la edad de 12, 14 años, pues yo solo oraba y yo todo lo arreglaba con oración y que sí funciona, no estoy diciendo que no, pero ahí empezó la necesidad de prepararme. En la iglesia siempre se ha creído en la preparación académica y yo le dije, papá, yo voy a ser maestra, papá, porque los niños necesitan que su maestra sepa. Y ahí empezó mi necesidad, aprender para ellos. Luego me sirvió muchísimo como mamá, el poder saber qué decir y cuándo decirlo. Y nunca me imaginé que en este tiempo decir, Señor, ¿cuál es? ¿Hasta dónde va a llegar? Porque ahora es con mujeres, con familias y decir, ¿cuál va a ser mi limitación? Y que me he dado cuenta que tengo tanto que aprender que le digo al Señor, ayúdame, Padre, que en el proceso donde yo esté pueda funcionar de acuerdo, Señor, al tiempo que tú me permites servir y poder dar un consejo al chiquito, a mi hijo y al adulto que pueda llegar, y que es un privilegio que te puedan ver y que puedan decir, la hermana, ella me puede ayudar. Y siempre, hermanos, siempre yo busco a personas que me puedan ayudar en diferentes áreas. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿O qué digo allá? Nunca creerme que me las sé todas, porque nunca sabemos nada. Así dijo un filósofo. Así que mi limitación todavía está. Sigo aprendiendo y sigamos instruyéndolo. Y cuando no sepa algo, saber decir, no sé. Y buscar ayuda, ser humildes, porque no la sabemos todas. Uno de los principios que hablaba el doctor Harris fue que es necesario que aquel que va a aconsejar en el ministerio debe ser humilde. Gracias por esa respuesta. María. Para mí, yo coincido en el área de la preparación académica. Ha sido un factor muy importante en mi caminar en la fe, porque eso me ha capacitado para ayudar a otras personas a través de la Biblia. Y no solamente eso, cuando vi la necesidad que existía de que líderes necesitan prepararse en esta área de consejería, yo dije presente. Y por una parte sabemos que no somos dioses y no podemos arreglarlo todo, pero debe haber la humildad de corazón de querer aprender. Mis limitaciones las descubrí cuando comencé a leer libros en el proceso de la educación académica también, que forma una parte fundamental en nuestra formación. Y también nosotros podemos reconocer cuáles son nuestras limitaciones cuando no nos metemos en el área que no nos corresponde. Ahí sabemos, ¿sabes qué? Llegó un caso de esquizofrenia, esa no es mi área, reconozco mis límites. Así es que, ¿por qué no buscar ayuda? Gracias, María. Heriberto. Yo siempre soy un ser limitado, porque toda mi vida he dependido del Señor para funcionar en su nombre, en el ministerio. Pero todo depende en manos de quién están las cosas. Un balón de fútbol en mis manos costará algunos
25, 30, 40 dólares. Pero ese mismo balón en manos de Messi, No sirve para mucho. ¿cuánto costará? ¿Cuánto costará? Todo. ¿Qué estaba diciendo? Todo está bien, ¿verdad? Todo depende en manos de quién están las cosas. Usted y yo y todos nosotros aquí, en manos del Señor, cuánto no valimos y cuánto no podemos hacer en su nombre cuando una persona se acerca a nosotros a pedir ayuda. ¿Cuánto? La sabiduría de Dios es para todos, limitados y no limitados. Y esta sabiduría del Señor, todos la podemos obtener, es gratis, no cuesta nada. Lo único que tenemos que hacer es ser humildes, aceptar y reconocer que sin el Señor no somos absolutamente nada, pero con Él lo somos todo. Y su sabiduría no se consigue en las aulas ni leyendo libros, se adquiere de rodillas ante Él y decirle: Señor, soy tuyo, solamente tuyo y tuyo para siempre, aunque la esposa se muera de coraje. Muy bien. Interesante. Yo tengo una pregunta en orden aquí, pero voy a alterar un poquito el orden de acuerdo a tu respuesta. Las personas buscan consejo porque quieren paz, porque quieren felicidad, porque quieren armonía, plenitud de vida. ¿Qué es lo que se necesita para no hacer daño y poder lograr los objetivos que buscamos o que buscan las personas? Y quisiera que la respuesta sea un poquitito con algunas cosas prácticas que ustedes pueden asesorar cuando una persona viene a usted y le pregunta algo buscando las cosas que acabo de mencionar. Bueno, primero es un privilegio que vengan a nosotros con esa confianza que podemos nosotros ayudar. Segundo, como decía el hermano, saber que la consejería que estamos dando es pastoral. Saber que el poder que ejercemos no viene de nuestra inteligencia, ni viene de nuestra humanidad, sino viene del poder de la palabra de Dios. Amén. Bien. Y no es servicio, no viene por todo lo que hayamos leído. Entonces hay algo especial que nosotros como pastores tenemos, y es el Espíritu Santo. Y cuando venimos y ejercemos esa autoridad que Dios nos ha dado, nos va a dar discernimiento, nos va a dar esa paz, y la persona va a sentir ese consuelo. Ahora, ¿cómo no hago daño? Número uno, no contradiciendo lo que su médico o psiquiatra ya dijo. Tener, como hablaba anteriormente, esa humildad para decir: mira, esto te está pasando. Un caso muy cercano de alguien que yo amo, y ella me decía: yo me rehúso, pastor, a tomarme eso. Y le digo: te va a hacer bien, no puedes dormir. Tuvo una pérdida importante en su vida y era una situación difícil. Y ella me decía: es que usted tiene que seguir orando por mí. Y que sí lo voy a hacer, hija, y lo hago con todo mi amor, y sé que vas a estar bien, pero necesitas dormir. Yo no podía quitarle el valor de lo que su doctora decía. Y número dos, es poder saber yo que va a llegar un momento que quizás yo no voy a poder saber qué sigue. Voy a poder seguirle ayudando pastoralmente. Voy a poder seguir ayudándole cuando ella venga y llame, él venga y llame a una llamada, y voy a poder decirle: Señor, sigue teniendo poder, pero tú también cuídate y haz lo que te están diciendo. Entonces yo creo, hermanos, en mi opinión, es que
vienen con necesidad y buscan esa paz. Y algo que decía el doctor Harris que me gustó mucho es que la psicología y la psiquiatría no ofrece eso que ofrece lo que ofrece nuestro Dios. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso y estamos entre líderes y pastores y todo esto ayuda, pero solo es ayuda, no es lo más importante. Así que si usted tiene una palabra y le cree y ayuda, siga esos pasos. Dios le va a decir lo que sigue, pero por favor no contradiga. Y tampoco a veces yo he oído, y lastimosamente le avisaba algo al doctor mientras hablaba de esto, es abuso de autoridad. No, usted no haga esto porque el Señor a mí me indicó aquello. Cuidado, tengamos cuidado. Y puedo seguir, pero uno de los grandes errores que producen heridas es el no saber escuchar. Algunas veces cometemos el error de que la persona está hablando, que viene a nuestro escritorio y todavía no termina de hablar cuando ya le estamos probablemente dando la respuesta. Yo quiero decirles a ustedes que las personas adultas saben lo que tienen que hacer para mejorar sus vidas. Solo necesitan que alguien las escuche, sin temor a ser juzgadas. Y por eso recurren algunos de nosotros, porque no tienen a nadie más, porque la psicología clínica es muy cara. Además, la psicología clínica sin el Señor no funciona, porque están viendo al paciente como un negocio, no como una persona. Y todos ustedes y su servidor aquí estamos llamados a mirar a estas personas que el Señor nos envía, no como un negocio, sino como la oportunidad que Dios nos da de representarlo a Él y de escuchar a estas personas, que normalmente cuando terminan 1 hora y media o 2 después, ellos ya saben qué tienen que hacer, sin que nosotros ni siquiera demos una sugerencia, porque ellos ya saben, solo necesitan a alguien que los escuche. Y escuchar es una cosa y oír es otra. Oyen los animales y por eso huyen de nosotros algunas veces, pero las personas escuchamos. Y si tú escuchas con el corazón y no con la mente, Dios se puede servir de ti grandemente. Ánimo. Muy bien, muy bien. Viene una tercera pregunta para el panel. ¿Qué tipo de preparación se recomienda para ejercer un mejor trabajo en el asesoramiento pastoral? Ustedes han mencionado, por lo menos 2 de ustedes mencionaron la cuestión de la preparación académica, pero es importante que ustedes reconozcan qué tipo de preparación. Una cosa es hablar de preparación académica y otro es qué tipo de preparación. Creo que los pastores a veces somos un poco, no sé cómo es la palabra correcta, pero hacemos distinción. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene un problema del corazón, si usted tiene un stroke o algo en el corazón, un problema del corazón, usted va al médico, va al especialista y le pide que haga lo que sea necesario para solucionar su problema del corazón. Si usted tiene cáncer, cualquier problema en su interior, de su cuerpo, aún problemas en la piel, nosotros confiamos y vamos a estos doctores, médicos, y sí pedimos oración, pero y confiamos en estos médicos que han estudiado nuestro cuerpo y han estudiado cómo el ser humano funciona mejor, ¿sí? Pero cuando entramos a la psicología clínica, que tiene que ver con la mente, venimos de un contexto. Por ejemplo, yo crecí en un contexto donde eso era para los locos, básicamente. Entonces uno iba a esos doctores cuando uno estaba loco. Entonces nadie quería ir porque nadie quería reconocer que estaba loco. Entonces se ha convertido en nuestro pueblo y aún entre los pastores que eso es del diablo, porque los que van ahí están locos y lo que necesitan es de Dios. Y entonces los que van al doctor para que les ayude con el cáncer, ¿qué? ¿Por qué sí podemos confiar
con otras partes del cuerpo, pero no con la mente. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, y uno no entiende eso, porque yo crecí con ese contexto. Yo crecí en un país y en un contexto donde eso fue lo que yo tenía en mi mente. Y yo no iba a ir ni loco, porque no estoy loco, a un lugar así, o a un doctor de estos. Pero estos doctores han estudiado toda una carrera tratando de entender cómo funciona el cerebro de una persona. Las actitudes, los behaviors, el psíquico. Y nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Y por eso a mí me gusta yo crecí en una iglesia, yo conocí al Señor a los 16 años. Y crecí en una iglesia donde el pastor siempre nos quería llevar a otro nivel, y que los líderes y que los jóvenes y que los adultos no vivieran aquí, sino que continuaran creyendo que Dios tenía cosas más grandes y que Dios tenía niveles más altos, y que con la preparación correcta nosotros podíamos lograr a entender estas cosas. Muy bien. Y a mí lo que me ayudó a entender, porque aún yo les soy sincero, aún en el ministerio por muchos años, los primeros años del ministerio, yo pensaba lo mismo. Y lo que cambió esto y que me hizo dar cuenta de la importancia fue atravesar por una preparación académica. Muy bien. Entender que necesitamos poder escuchar, analizar, y entonces dar tal vez un consejo pastoral. Me gustó lo que dijo el hermano. Nosotros tenemos nuestro lugar, somos los líderes espirituales, los pastores. Y a veces queremos ser los psiquiatras. Y tenemos que tener cuidado. Los límites. Tenemos que tener cuidado. Muy bien. Yo una sola vez fui al psicólogo porque tenía un problema. Quizá ustedes no lo sabían. Yo nací en el mismo contexto que el tuyo, ¿no? Y fui al psicólogo porque un día me enojaba, otro día estaba feliz. Y fui al psicólogo y digo, mire, yo tengo este problema, ¿me puede usted ayudar? Y me dice, ¿cuál es su problema? Le expliqué, un día estoy enojado, otro día estoy así, triste, feliz. A veces ese es un problema de doble personalidad. Así que usted me puede ayudar. Sí, ¿cómo no? Me dijo el psicólogo, pase y enseguida hablamos los cuatro. ¿Qué, ¿Es lo que tenemos que aguantar acá? qué tipo Bueno, de... para que rompamos un poquitito esta quietud. ¿Qué tipo de preparación? Una preguntita aquí en relación a lo que ustedes están diciendo. Porque hay gente, tú Heriberto dijiste que una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Hay gente que viene a pedir asesoramiento y pareciera que no escucha lo que uno le está diciendo. Es decir, la famosa frase que se dice que algunos están buscando asesoramiento hasta que encuentran, van de psicólogo en psicólogo, de pastor en pastor, hasta que encuentran aquel que le dice lo que quiere escuchar. Entonces mi pregunta aquí tiene que ver con esto. ¿Cómo ustedes reconocen que es el momento de referir a un tratamiento en el sentido pastoral, a un tratamiento profesional, a alguien que están asesorando? Usted no ha hablado, hermano. Número uno, cuando uno tiene duda, ahí haga un alto y no continúe, busque ayuda. Usted puede, como parte, voy a ir atrás un momentito como a añadir un poquito a lo que dijo el doctor Duarte. Como médicos del alma que somos, yo creo que debemos acudir constantemente a adiestramiento, tener educación continua, hacer partnership con otros pastores que tengan la experiencia. Eso nos va a ayudar a ser más fuertes en esta área. No, la pregunta es cómo ustedes reconocen en su asesoramiento cuándo deben referir a un profesional, una persona a la cual están asesorando en el ministerio. Cuando uno ve unas conductas que no son apropiadas. Por ejemplo, hay una persona que llegó y está como zombie, está bajo drogas. Entonces, pues ya uno ve que algo no está bien. Cuando viene una persona que tiene intentos suicidas, entonces es momento de referirlo también. Bien. Por ejemplo, cuando hay una ruptura familiar. Entonces viene la persona a nosotros
Y claro, ¿verdad? Dice usted, bueno, ¿qué hacemos cuando los otros no escuchan? Hay que tener paciencia, no desesperarnos y dejar a la persona hablar y así detectar si está en nuestras manos poder ayudarlos, o es muy importante que tengamos un banco de datos con todos los recursos humanos que hay en el barrio, en las organizaciones, para cuando alguien llegue a mi oficina con síntomas de quererse suicidar, yo tener un recurso humano donde yo mismo llevarlo personalmente, no decirle ve, porque es una necesidad delicada. Y si no tenemos ese recurso humano allí con nosotros en el banco de datos, probablemente esta persona se va a suicidar y nosotros somos responsables de ello por no haber hecho lo que tenemos que hacer, tanto en el acompañamiento como asegurarnos de que otra segunda instancia se haga cargo de esa necesidad. Muy bien, la pregunta que yo tenía escrita aquí viene en referencia a eso. Quizás ustedes pueden ayudarnos o el doctor Harris también nos puede ayudar. ¿Dónde se puede obtener información sobre centros de ayuda, de profesionales a quienes nosotros podemos referir a la persona? En los centros comunitarios existen una serie de ayudas que le ofrecen al pueblo, a la comunidad. Yo creo que como pastores debemos orientarnos qué tenemos a nuestro alcance. Además de eso, nuestras organizaciones pueden tener recursos que están a nuestro alcance. Tenemos que tener todo eso a la mano para cuando lo necesitemos lo podamos utilizar. También existe, como existe la línea del 911, para casos de emergencia, que en esa no esperamos, existe una organización, uno puede buscar en el website 211.org, y ahí eso es un recurso confidencial, sin juicios, para ayudar a mujeres, hombres, niños que tengan problemas, que quieran salir de alguna relación o que estén pasando por abuso físico o abuso emocional. Muy bien. Algo que me impactó de la clase que tomé con el Dr. Harris es que durante toda la clase trabajamos en un folder, en una carpeta de recursos precisamente, y nos hizo hacer todo un estudio sobre, y a veces eso es lo que nosotros, como nosotros somos los que tenemos todas las respuestas, no necesitamos la ayuda de nadie, llegamos a un lugar académico y nos confrontan con que no tenemos todas las respuestas, con que nosotros tenemos que ser los canales de bendición para las personas y derivarlos al lugar correcto, en el tiempo correcto. Exacto. Porque hay cosas que nosotros como pastores podemos resolver, pero hay cosas que no. Y si tenemos una herramienta como hacemos el trabajo de investigación, investigamos qué es lo que hay en nuestra área para nuestras congregantes, y para qué tipo de situación, y podemos rápidamente, cuando está atravesando una situación, referirlos automáticamente de acuerdo a lo que hay en nuestra área, de nuestro contexto, referirlos a esa ayuda. Nosotros necesitamos ser proactivos y no reactivos. Yo me di cuenta que a veces los pastores somos reactivos. Explota una bomba por ahí y nos llaman y vamos a resolver la bomba y tratamos de resolver el problema. ¿Qué tal si somos proactivos? Ahora, otra cosa es que a veces los pastores tenemos el síndrome de caerle bien a todo el mundo. Y tenemos miedo de ser sinceros. Y eso es terrible para mí como pastor. Que el pastor sea un mentiroso es una barbaridad. Sí. Pero a veces yo me estuve en situaciones donde no tuve las agallas de decir la verdad de frente por caerle bien a esa persona, porque era miembro de la iglesia y quería mantenerlo feliz, aunque estaba con un montón de dramas y necesitábamos en esa consejería tratar esos dramas por mantenerlos en paz y no tener ningún problema con ese hermanito. Yo comprometí. Y tuve que entender que si Dios te ha puesto como líder espiritual en tu iglesia o como miembro en tu iglesia que la gente va y te pide consejo, tienes que tener las agallas y la valentía de parte de Dios para decir las cosas de frente. ¿Amén? Muy bien. ¿Quieres hablar? Sí, quiero agregar algo que aprendí en la clase del doctor Harris, que es muy importante. Número uno, cuando te piden hablar, ya ves que hay de alguna manera una forma que uno va llenando, aunque uno no sea psicólogo, pero uno como pastor puede tener un archivo
Pero algo que es muy importante poder hablar a las personas es, le dicen a uno, por favorcito, hermana, no se lo cuente a nadie. Y le hacen la cara que, ¿verdad? Mire, algunas personas hasta le dicen a uno, ¿me lo jura? Y le digo, no, porque yo aprendí que si usted está en peligro o que si usted está pasando por ciertas situaciones de violencia, yo no puedo quedarme callada. Exacto. Así que ahora piénselo bien si me lo quiere decir o no. Pero ¿saben qué? Aprendí bien clara mi lección. He estado hasta en la corte defendiendo mujeres y en situaciones, hermanos, horribles, donde a uno lo encaran horrorosamente, porque en el momento uno no pudo hacer las cosas bien. Y eso sí le agradezco a las personas que he podido yo aprender. No callar algo cuando sea peligroso en la vida o en esas situaciones. Muchas de las iglesias tienen seminarios. En el área de Escondido, que es donde yo vivo, está un programa que se llama Interfaith, no sé si ustedes lo conocen. La pastora nuestra amiga, y cada poco llegan a ofrecer talleres gratis para la comunidad. ¿Saben ustedes quiénes son los grandes ausentes? Las iglesias cristianas. Entonces, hermanos, hay ayuda, comuníquese en su localidad. Qué bueno que vino hoy, está interesante porque le interesa la salud mental de su iglesia, y espero que de acá sea el inicio para cosas grandes que puedan pasar en su iglesia, en su vida. ¿Y saben quiénes van a ser los más beneficiados, hermanos amados? Ustedes. Muy Te bien. lo digo por experiencia. Muy bien, el tiempo ha volado y yo, antes de abrir para una o dos preguntas a ustedes para el panel, quiero hacer una pregunta que probablemente va a tener que responderme el doctor Harris, porque tiene que ver con adicciones. Y nosotros en el panel hemos decidido no responder cuestiones que tienen que ver con adicciones. Queremos un profesional. Pero una de las inquietudes que tenemos en el panel ¿es la tecnología hoy en día una adicción? Por ejemplo, personas que no pueden largar el teléfono mientras están sentados en una mesa o están en la iglesia o están en todos lados. Ese problema los tenemos aquellos que ejercemos el ministerio. Yo personalmente he decidido poner en la hora del sermón a veces los textos o poner un cartel que dice, por favor apague el celular. Hago la pregunta porque hace apenas unos días leí un libro de un profesional que dice que la tecnología, el internet y los teléfonos están produciendo un decrecimiento del IQ de las personas de la misma manera que una persona que es adicta a la marihuana. Eso lo escribe Rutlow, que es un profesional de comunicaciones que acaba de sacar un librito que se llama Mentes Hackeadas. Entonces la pregunta tiene que ver si es una adicción o no, porque el conflicto que tenemos, el hermano Chris habló de que los problemas vienen a nosotros. Yo tengo problemas con la gente en la congregación cuando uno está predicando, orando y está con los deditos así. El día que haga colapso el internet, se va a quedar. ¿Quieres que doy la respuesta? Sí. ¿Recuerdan qué es un trastorno primeramente? Vamos a las 5 cosas. Te está afectando la vida negativamente en tu área de escuela, social, familiar, trabajo y fe. Si la respuesta es que no es adicción, no es trastorno. No, es falta de respeto, es una desconexión a la socialidad, es un bad hábito malo, sí. No, puede ser que es puede graduarse a adicción, absolutamente sí. Now, muchos de nosotros somos profesionales y usamos la tecnología para comunicarnos. Entonces estamos ahí, y yo soy culpable también, ¿verdad? Cuando voy a la iglesia, ya tengo el hábito de dejar el teléfono en el carro, porque ahí estoy para adorar al Señor. Y el que se quiere comunicar puede esperar. Now, en sí mismo la tecnología no es. Now, esta comparación a marihuana, no estoy de acuerdo. Yo no fumo marihuana
y tengo inteligencia, usando tecnología no cambia la inteligencia. Inteligencia es algo que es válido and reliable, es persistente, no se va de abajo. Lo tienes a un nivel y sigue adelante si no tienes un stroke o otra cosa. Es una plática nomás para atacar la tecnología, el uso de la tecnología, pero eso no causa que la inteligencia baja, porque eso lo tenemos ya fijo. La inteligencia que tú tienes hoy o cuando tenías a los 20 años es el mismo nivel de inteligencia que la vas a tener a los 90 si no hay otra cosa que pasa. Pero no es la tecnología que es adicción y tienes que hacer la pregunta, ¿te está afectando la vida? Si sí, entonces sí es una adicción. Bueno, por eso voy a dar 2 ejemplos reales. Hace poco un amigo mío fue a almorzar con su esposa y estaban sentados en la mesa de un restaurante. Estaban por comer y la esposa estaba con el teléfono y el esposo puso su teléfono en la frente. Le dice, ¿estás loco, querido? ¿Qué estás haciendo? No, quiero que me mires a la cara. Eso no tiene que nada ver con la tecnología, tiene que ver con el matrimonio y la comunicación. Ok, Alright. te doy otro ejemplo. Por ejemplo, hay que hacer reglas en la familia y en la iglesia, y en la escuela, y en el trabajo, como el uso de tecnología. Hay que dejarlo en el carro, si es importante. Bueno, Van con su esposa y su esposo, hay que dejarlo en el carro. Para, pero ese es problema de matrimonio, no es problema de tecnología. Yo quería traer esta inquietud porque es una situación que se comenta. Vamos a hablar, hermano, tú y yo, sobre el matrimonio. No, está bien. Tengo 49 de casado, hermano. Ok, pero solo quería preguntar eso. No sé si el panel tiene algo que decir, pero es muy interesante el tema que está afectando a la gente. Bueno, quiero abrir, no sé si ustedes quieren agregar algo a esto o no. No tienen ningún problema, muy bien. Quiero abrir la pregunta a ustedes para el panel. ¿Alguna pregunta? Roberto, allí, por favor. 5. 2:15, 10 minutos. Ok, buenos días a todos. La pregunta para el panel es en la parte legal, nosotros como pastores, tengo entendido que hay una ley que quiere pasar en Sacramento de que nosotros no podemos aconsejar a los homosexuales, de aconsejarlo de que Cristo puede cambiar sus vidas. Una vez que pase esa ley, que el Señor la reprenda, que no va a pasar en el nombre de Jesús, pero está ahí. En caso que pase, legalmente, nosotros como pastores, ¿cuál es la posición pastoral? Porque si encontramos y nos encuentran o nos demandan diciendo que estamos promoviendo de que la Biblia y que el Señor Jesucristo puede cambiar su vida, ¿cómo podemos enfrentar esa situación? Bien. La ley se divide en 2. Es divina y es humana. La ley divina es eterna, es natural y es positiva y no está sujeta a cambio. La ley humana es civil o religiosa y sí está sujeta a cambio. Depende de la libertad que usted tenga para poder hacer algo. O obedece a Dios, la ley de Dios, o obedece la ley humana. Depende ya de su libertad. Muy bien. ¿Alguien más del panel? Sí, creo que se aproxima el día, porque vivimos en esos dos, en la ley divina y la ley de la sociedad. Y creo que la Iglesia en los 60 le entregó la sociedad al ámbito secular. Entonces, los que están creando todas, desde los 60, los que están creando las leyes naturales, son gente que está básicamente casi que en contra de lo que es la religión, ¿no? Entonces, cada vez más vemos, por ejemplo, hace 2 años vimos que estaban queriendo cortar los fondos de ayuda del gobierno a las universidades cristianas, también por asuntos de esos, y el presidente de esta universidad y presidentes de un montón de universidades cristianas hicieron cartas y mandaron firmas, porque le hemos dado tanto la autoridad al secularismo y nos hemos encerrado en las 4 paredes
que ahora estamos confrontando decisiones como esa, y va a llegar el día en donde vamos a tener que decir, bueno, voy a seguir la ley divina o voy a seguir la ley natural. Legalmente, si no, como usted dijo, si no nos queremos meter en problemas y esas leyes pasan, vamos a tener que, en el caso de cuando hay abusos, hay que reportarlo, pero eso no nos afecta porque eso no tiene nada que ver con nuestra ley divina, pero en otros casos tal vez sí. Entonces nosotros vamos a tener que tomar esa decisión como pastores. ¿Vamos a estar dispuestos a ir a la cárcel por seguir y hacer las cosas de Dios, o vamos a seguir las leyes de este mundo? Recordamos lo que dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay que estar bien seguros que sí estamos obedeciendo al Señor y no son caprichos humanos o imprudentes, porque a veces pudiéramos tener esa tendencia de hacer lo que nosotros queremos, aunque es bueno, pero no necesariamente es lo que el Señor nos está pidiendo. Muy bien. Y probablemente de 5 cosas buenas que tenemos dentro de nosotros hacer, quizás de esas 5 cosas buenas es una la que Dios quiere solamente. Y ahí tenemos que trabajar. Muy bien, muy bien. Otra pregunta. ¿Allí? A ver, Roberto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta. Yo soy pastor de hace 5 años. Y a nosotros, nuestro trasfondo, nos enseñaron que todo lo espiritualizamos. Todo es espíritu. Cualquier solución lo solucionamos con lo de espíritu. Entonces, yo en 2 ocasiones he ido a Sacramento y yo, es un aspecto del pastorado que yo no había visto, que hay misioneros en Sacramento. Porque en Sacramento se mueve una fuerza de poder muy grande. Ahí donde salen las leyes, y la Biblia nos habla de orar por los gobernadores, los que están en eminencia. Y hablamos con los senadores, con los asambleístas, nos reunimos con ellos como pastores. Y lo que yo me fijé, que había mucha apatía, indiferencia hacia la política. Y he escuchado muchos pastores que dicen, no, yo no me meto en la política. Pero yo me di cuenta que como pastores tenemos que estar envueltos en todo. Un ejemplo, para ser corto, los asambleístas y los senadores nos decían, ayúdenos, pastores, ayúdenos, porque hay una propuesta de ley y hay 5,000 llamadas que la aprobemos y solo hay 200, 300 que dicen que no, porque la iglesia está dormida. Entonces dice que en California oficialmente hay 15 millones de cristianos de todas las ramas, pero solo 5 millones fueron a votar. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanta influencia o qué podemos hacer respecto a esto, a la política como pastores? ¿Cuánto límite tenemos? O igual que con la medicina, pues en este caso en la política, porque nos va a afectar definitivamente. Muy ¿Qué bien. tanta influencia poder? Muy bien, una breve respuesta, tenemos 3 minutos. Lo que pasa es que algunas veces en la iglesia estamos viviendo en dicotomía. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos muy espirituales en la iglesia y oramos y todo, pero nos olvidamos de la parte social, el compromiso que tenemos como ciudadanos, que también la Biblia nos exhorta a cumplir. Y no salimos porque pensamos que no es bíblico, pero si miramos el ejemplo del Maestro, nuestro Señor Jesús, Él nos enseñó claramente a luchar por la justicia social, por los derechos del pobre, del afligido, del marginado. Y nosotros hemos espiritualizado a la iglesia solamente en el campo ahí, pero incluso a veces nosotros, para hacer algunas cosas, nos escondemos. Para celebrar algún evento familiar nos escondemos, que porque es pecado esto, es pecado esto otro, y a Satanás le encanta una mentalidad así. Sin embargo, usted y yo estamos llamados a ser luz y sal en el mundo. La sal en el mundo bíblico no era importante porque daba sabor, sino porque preservaba el alimento. Y usted y yo estamos llamados a eso, a preservar a los hermanos, a cuidarlos, a hacer luz para ellos, a dar la cara por algunos de ellos todavía. Muy bien. Hoy
Parte de nuestra comunidad está sufriendo dolores de parto por la separación familiar. Orar es bueno y Dios tiene poder. Orar por el presidente que tenemos es bueno para que el Señor lo transforme y no estar hablando mal de él. Pero tenemos que actuar. Tenemos que salir y hacer algo, por más pequeño que hagamos, da resultado. Muy bien. Da resultado. Tenemos que trabajar, tenemos que salir de esa espiritualidad falsa, endemoniada, que no nos deja ver el rostro desfigurado de Dios por el pecado allá afuera. Ánimo. Muy bien. Rapidito, yo enseño estos últimos 2 años he enseñado la clase de aspectos legales en el bachillerato en la Facultad de Teología, y una de las cosas que yo digo es que nosotros leemos, en los 60 pasó esto, Lyndon Johnson pasó una ley donde básicamente le hemos vendido, el gobierno nos ha comprado como pastores. Contestando a la pregunta de cuánto tiene que ser nuestro envolvimiento. Básicamente, si vamos a Jesús, dijo, en un contexto no de iglesia, dijo, démosle a César lo que es de César y démosle a Dios lo que es de Dios. Y básicamente en los 60 el César dijo, yo te voy a dar lo que me tienes que dar a mí como iglesia, pero tú te callas y te quedas en tus 4 paredes y no dices ni A. Y a partir de eso, entonces hemos visto los tiroteos, hemos visto los problemas, hemos visto las situaciones, las Biblias salir de las escuelas, la religión salir del contexto social, porque nosotros le dijimos al César, no, danos ese 15%, por favor, porque lo necesitamos. ¿Sabe qué? Nosotros no necesitamos ese 15%. Las iglesias deberían pagar taxes y tener la libertad de hacer lo que quieren y decir lo que quieren. Amén. Y apoyar las cosas que son bíblicas. Bien, muy bien. Bueno, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, panel, por su buena voluntad y gracias a ustedes.